Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Pamela Omaña, psicóloga de Valle de Paz, y hoy quiero traerles un tema a cada uno de ustedes, algo rapidito que podamos aprender todos juntos. ¿Cómo poder lidiar con el temor que nos provoca la noticia del COVID? Cuando alguien en nuestra familia se enfermó, cuando de repente sabemos que tiene el virus, y siempre hay un cierto temor, evidentemente, por las cosas que hemos estado viviendo. Hemos visto familiares ya muy cercanos de nosotros que se han contagiado. Algunos pues no han tenido mayor síntoma, pero hay otros que sí, hay otros que de repente han tenido que llegar hasta el hospital, etc. Y esto pues obviamente nos hace cierto temor a la hora de que nos llega la noticia de que hay alguien cercano a nosotros que tiene esto. ¿Cómo lidio con esta situación? ¿Cómo trabajo esto en mí para que la noticia no me provoque a mí otro tipo de problemas? ¿Como cuáles? Como problemas de ansiedad, como ataques de pánico, como depresiones, como crisis ansiosas, etc. O sea, hay cosas que de repente me van a poder causar si yo no sé lidiar con el temor ante esta situación. Ahora yo le traigo algunas estrategias que podemos utilizar nosotros en casa si esta noticia llegó muy cercana a nosotros, e inclusive si nos acaban de llamar y nos dijeron tengo COVID y usted estuvo en contacto conmigo, y de repente uno dice, ay padre, ahora sí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué va a suceder? Tal vez si yo soy una persona de riesgo, entonces me voy a asustar muchísimo más. Ok, vamos a tener que trabajar un poco en cómo lidio entonces con un poco de esta situación y este temor que se me presenta cuando recibo esa noticia o cuando se produce esta noticia en un lugar en el que estoy. La primera estrategia es: identifique pensamientos que puede estar generando este tipo de situaciones. Obviamente ya sabemos qué provoca ese pensamiento, ¿verdad? Ya sabemos que evidentemente es un temor a que yo me contagie, me vaya mal o que algo me pase, ¿verdad? Inclusive llegar a la muerte. Es obvio que ese va a ser el temor, digamos que normal, que todos podemos tener. Pero acá lo que tenemos que identificar es el pensamiento que me perturba a mí. ¿Cuál es el temor en sí que le tengo a esto? ¿Qué es lo que tengo temor? ¿Que me le pase algo a mí? ¿Que le pase algo a alguien, a algún ser humano? ¿Cuáles son esos pensamientos que me atacan constantemente? Porque es ahí donde empezamos a tener crisis en este tipo de situaciones. De repente ya yo empiezo a decir, bueno, no, es que definitivamente yo salí allá, yo me sentí mal. Es más, empiezo a sentir síntomas ya muy somáticos en mi cuerpo y tal vez ni tengo, pero ya yo empecé a tener esa parte. Entonces lo primero es importante que usted identifique cuáles son esos pensamientos que están pasando por ahí en su mente, que lo están llevando a esta situación. Una vez que usted identifica estos pensamientos, pues obviamente ahí ya vamos a poder entender, bueno, sí, o sea, vamos a ver qué son pensamientos reales y qué son pensamientos no reales. Entonces es importante que usted empiece a decir, bueno, no es que ya yo voy a entrar, entonces ya me voy a enfermar. ¿Te estás enfermando en este momento o todavía no? Entonces, si todavía no, vamos a esperar el transcurso de la situación, o vamos a tomar vitaminas o a hacer cosas que al final mi mente se sienta un poco más tranquila al identificar cuáles son esos pensamientos que me están perturbando la cabeza. Si no es conmigo, pero la noticia me llegó y cerca mío hay alguien familiar que probablemente es una persona de riesgo, también llevemos las cosas con calma. Empecemos a identificar esos pensamientos que me están mortificando la existencia. No es que se va a morir, es que le va a pasar esto. Si hoy no le está pasando todavía, démosle tiempo al tiempo, esperemos, cuidemos a esa persona, sí, no la vayamos a visitar o llamémosla, estemos pendientes de alguna u otra manera, pero que eso haga que nuestros pensamientos bajen un poco ese nivel de ansiedad que empieza a generarse a través de una noticia que me genera mi temor. Lo segundo es, reconozcamos las emociones y aceptemos lo que nos está pasando. Sí, identifiquemos, no, sí, lo que tengo es miedo. Entonces, ok, una vez que identificamos ese temor, es más fácil poder trabajarlo, porque muchas veces cuando estamos pasando por estas situaciones, siempre ahora en el aire anda, no, yo miedo jamás, yo miedo no tengo, pero normalmente adentro sí hay. Entonces, esto hace que muchísimas veces, al no aceptar lo que estamos sintiendo, entramos en una crisis y un colapso terrible, y esto puede producir en un futuro o en un mes más adelante, como les decía, crisis de pánico, ¿verdad? O crisis ansiosas, o como usted le quiera llamar, pero esto me va a generar a mí ciertos sentimientos al yo reprimirlos y no sacarlos.
es importante que yo saque y exprese lo que siento. Me siento angustiado, me siento temeroso, siento miedo, sí es cierto, siento miedo. Ok, entonces trabajemos un poco sobre esa situación, sobre el miedo que estoy sintiendo. Expréseselo a la gente que está a la par suya, porque cuando tratamos de reprimir esto, muchas veces después se vuelve como una explosión volcánica donde va a salir a la luz igual, pero de una forma terrible o tremenda. Así que es importante que usted reconozca lo que siente y acepte lo que siente. También es importante acá, de alguna u otra forma, infórmese de fuentes que sean reales. Yo creo que algo que está teniendo, que se está provocando en el aire acerca de cómo lidiar con este temor de alguna manera, es que recibimos noticias todos los días de diferentes fuentes y cada una se contradice de aquí y de allá, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, esos temores que yo empiezo a sentir, a veces tienen fundamento, a veces no lo tienen. Y depende de lo que yo me meta a escuchar o a ver, de repente ya eso me genera a mí una crisis más terrible. Si yo ya identifiqué que yo estoy presentando ciertos temores a la idea, a la situación, a la crisis del mundo que estamos viviendo, si ya yo identifiqué esto, entonces es importante que yo me informe de las mejores fuentes. ¿Cómo me informan las mejores fuentes en este momento? Bueno, yo le recomiendo, busque a su médico de cabecera y pregúntele lo que usted necesita. No busque a su médico de internet, porque ahí le puede salir lo que sea, le puede salir 1000 cosas que al final a usted no le van a ayudar al 100% en esto. Busque a su médico de cabecera, dígale, mira, me siento así, estoy sintiendo esto, ¿qué será lo que está pasando? O inclusive dudas que usted mismo tenga acerca del virus, porque puede ser que tanta información que hemos recibido ya nos tiene cansados, ya nos tiene lleno la cabeza de cosas y ahí es donde empezamos a decir, no, es que seguramente a mí me va a pasar esto, es que yo siento esto otro. Tenemos 1000 cosas en la cabeza que tenemos que irlas como enfocando y dándole una razón. Así que es importante que de alguna u otra forma usted se informe de las mejores fuentes, tenga gente a su lado de confianza, que pueda hablar, que pueda desahogarse. Ese es otro punto importante, es otro consejo que yo le doy. Si usted está presentando esos temores por la noticia, ya sea porque se la dijeron a usted o se la dijeron a alguien de su familia, es importante que usted busque a alguien con quien desahogarse y con quien hablar. Yo a esto le llamo la higiene mental. Muchas veces nosotros no tenemos higiene mental y lo que hacemos es cargarnos de pensamientos que se convierten a veces en esa basura mental que no nos ayuda a seguir creciendo, no nos ayuda a avanzar. Y esto al fin y al cabo, de aquí a largo plazo, es terrible en la vida del ser humano. Por eso es importantísimo que de alguna u otra manera logremos desahogar estas cosas con alguien, logremos sacarlo con alguien, decirlo a alguien para nosotros poder decir, ok, ya, o sea, me desahogué un ratito, el temor lo saqué, porque el problema es que nosotros lo guardemos internamente, no lo descarguemos y evidentemente eso se va a convertir en una bomba de tiempo. Por eso es importante sacarlo, descargarlo de alguna u otra manera. Aquí también creo que es otro consejo importantísimo, mantenga, a pesar del temor que usted está sintiendo, a pesar de la situación que se está presentando, trate en la medida de lo posible. Yo sé que a veces cuesta esto de mantener actitudes positivas, pero trate de mantener una actitud de optimismo, de esperanza, de objetividad, porque puede ser que en medio de la situación a mí me dan esta noticia o me dicen esta noticia de que algún familiar mío lo tenga y ya yo simplemente con la noticia me eché a morir. Ya yo dije, ya, hasta aquí llegué, ya no hay nada más que hacer conmigo. Y esa falta de optimismo, esa falta de esperanza hace que evidentemente me enferme más rápido, mi energía baje, todo en mí termina siendo negativo. Entonces al final tanta negatividad, en lugar de, no sé, de sentirme mejor, lo que hace es sentirme fatal. E inclusive a nivel cerebral, tampoco estoy segregando cosas positivas en el cerebro que al final me generen una esperanza, una expectativa ante la situación. Yo sé que a veces son evidentemente reacciones difíciles. Yo creo que a este punto en el que vivimos todos, yo creo que ya mucho nos ha dado el COVID y evidentemente sí, ya he estado ahí, ya pasé por ahí, donde de repente recibo la noticia de sí estás positiva y uno que tiene a veces cosas, por ejemplo, yo soy asmática y cuando me dijeron esa noticia yo dije, claro, llegó el temor y ya yo empecé a decir, no, ¿y ahora qué? ¿Qué me va a dar? Voy a llegar al hospital, me voy a enfermar rarísimo. Bueno, 1000 cosas pasaron por mi cabeza. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a pasar por esas situaciones con la mejor actitud, con el mejor
positivismo, la mejor actitud optimista ante la situación, no pensando ya en la muerte aquí, sino que diciendo, bueno, no, yo voy a salir adelante, lo vamos a lograr, vamos con todo con esto, yo le voy a ayudar a fulanito, o si es conmigo, yo voy a ayudarme yo, voy a intentar levantarme todos los días, agradecer por lo que tengo, lograr mantener una actitud optimista que me ayude a enfrentar un poco ese temor que estoy sintiendo, porque el temor es una emoción más en el ser humano. Me va a llegar, la voy a sentir, pero la diferencia es cómo la voy a atacar, cómo voy a lograr batallar con ese temor que se me viene de frente. Por eso es importante una actitud de alguna manera optimista. También trate de llevar a cabo los hábitos adecuados en su vida. Aliméntese bien, haga ejercicio en su vida. Yo sé que a veces esto es difícil, inclusive ya cuando uno tiene COVID. Si algo te bajonea es la energía, el cansancio terrible que uno puede sentir en ese momento. A algunos les pasa, a otros no. Pero sí, para yo prevenir un poco estas cosas, yo tengo que mantener una vida un poco más saludable. Cuidarme un poco más. Cuidar un poco este cartucho que tengo acá, ¿verdad? Que a veces no lo cuidamos tanto y que lo dejamos ahí andar por todo ladillo. También otro consejito que yo les traigo es evite solo hablar de eso. Yo sé que cuando uno le dan la noticia, ese es el tema ahora del mundo, ¿verdad? Es el tema de la semana mío. A mí me dan esa noticia y ahora ya yo hasta en las redes salgo hablando del tema. Pero trate de evitar hablar de eso. Cuando nosotros nos dan una noticia, no solo por el COVID, cuando nos han dado noticias de enfermedades, normalmente nuestro mundo empieza a girar a raíz de esa noticia. ¿Y qué hacemos? Lo que estamos haciendo es que nuestro cerebro solo se enfoque en la enfermedad y no vea más allá de la enfermedad y no pueda ver más allá de lo que tiene al frente. Y de repente eso hace que también yo me encloche en la situación y no salga de ahí. Por eso es que evite hablar del tema. Es más, si a usted no le han dicho todavía ese diagnóstico, no le han dicho que usted lo tiene, también evite un poco el tema sobre todo. Lo escuchamos en las noticias, lo escuchamos en la radio, lo escuchamos donde vayamos, la gente habla de eso, lo ve, o sea, es algo tremendo que yo a veces tengo que decir, en un momento, ya no más, ya no voy a escuchar noticias, ya no voy a ver estas cosas, porque termina siendo un tema recurrente que nos termina agobiando un poco. Por eso es importante ya buscar otras cosas que no sean solo COVID, porque esto va a cansar un poco la mente de nosotros y que evidentemente vean que en todas las redes siempre estamos hablando de eso. Por eso a veces es importantísimo parar el tema, buscar otras cosas que me generen más paz y menos preocupación, porque eso hace también que de repente yo no logre avanzar en la dinámica. También es importante acérquese a su familia, ¿verdad? Apóyese en su familia. La familia siempre es el apoyo más grande que tenemos. Ahora, si mi familia no es ese apoyo, porque tal vez es una familia mega disfuncional, entonces busque a su familia agregada o extendida. ¿Qué son esas familias extendidas? Los amigos, la gente que nos rodea, gente que nos ama, aun cuando ni siquiera es de sangre. Pero apóyese de personas o familiares que están ahí al lado suyo, que ante ese temor que estoy sintiendo, que me está generando ciertas cosas, apóyese de ellos y usted verá cómo también usted se siente más fortalecido, porque tiene ese apoyo, porque tiene a alguien, no se siente solo. Así que son cositas que usted tiene que ir poniendo en práctica. Y por último, no contribuya, no sea de los que hace que contribuya más a este temor, mandando información falsa, publicando cosas falsas. No contribuye usted a eso, no lo haga. Realmente trate ahora más bien de poner cosas positivas, mande, qué sé yo, qué versículos, qué frases, qué cosas que realmente alimenten el alma, pero no que más bien estemos, por mi temor, también le meto temor a todos los demás. O sea, tratemos de ya evitar un poco más esta situación y empezar a enfocarnos un poco en nuestro bienestar emocional, físico y mental, que es lo que realmente necesitamos. Así que ahí le dejo algunos tips que usted puede tener para saber cómo lidiar un poco con este temor cuando me llega esa noticia. Chao, bendiciones.